Hola, hola a todos, chicas y chicos, todos sean bienvenidos a mi canal. Vamos a tejer al hilo y mide 16 centímetros de alto. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana, abuelita o sinfonía, les va a salir más grande. El tamaño va a depender del tipo de lana o hilo que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1.6 milímetros. Ahora, el tamaño de los ojitos de seguridad pueden variar, depende al tamaño que le salga la muñeca. El tutorial lo vamos a hacer en dos partes. En la primera parte vamos a hacer el cuerpo, extremidades y la cabeza. Empezamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a usar. Un crochet número 2, tijera, alicate en caso de que la costura se ponga dura, alfileres. Este ganchito que lo uso es para no abrir el tejido. Alambre inoxidable de 32 centímetros para sujetar la cabeza con el cuerpo y dar movimiento a los brazos. Vamos a utilizar aguja gruesa, aguja delgada. La aguja delgada para bordar los ojos con mechilla en color blanco y negro. Vamos a usar ojos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivos seguros. Estos ojitos pueden variar, depende al tamaño que le salga el amigurumi. Vamos a usar 2 perlas medianas como botón. Encendedor para sellar los ojitos y silicona para pegar las hojitas en el vestido. En los tonos de hilo vamos a utilizar rojo, beige, negro y azul en pequeña cantidad. Empezamos con el tutorial. Y empezamos por la cabeza. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y es aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Estos 48 puntos vamos a hacer 9 vueltas, de la vuelta 9 a la vuelta 17. Ya hicimos las 9 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 18. Haremos 7 puntos bajos, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 19. Empezamos con 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 17, 18 y 19. Ahora vamos a hacer un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer un aumento 3 puntos bajos por 4 veces. Listo, ya hicimos un aumento 3 puntos bajos por 4 veces. Terminamos con 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 17, 18. Aquí donde está el marcador sería el punto 19. En esta vuelta en total tendremos 58 puntos bajos. Aumentamos 4 puntos aquí adelante. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 58 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 20 a la vuelta 23. Ya hicimos las 4 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 24. Haremos 19 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 18, 19. Vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 por 4 veces. Tiene que estar al mismo nivel donde hicimos un aumento 3 puntos bajos por 4 veces, que es aquí. Ya hicimos uno, nos faltarían 3 más. Listo, ya hicimos la secuencia mencionada. Ahora vamos a hacer los 19 puntos bajos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 17, 18. Aquí donde está el marcador sería el punto 19. Listo, ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 54 puntos bajos, disminuimos 4 puntos. Vamos a hacer la vuelta 25, haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 26 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto 3. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5.
vamos a hacer una disminución. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 28 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Ahora vamos a poner los ojos. Para poner los ojos, lo que nos vamos a fijar es en la vuelta 19 que hicimos en esta parte. En la secuencia que hicimos, un aumento 3 puntos bajos por 4 veces. Aquí en esta parte. Es en esta parte donde vamos a poner los ojos, más o menos a esa altura, ya que esa parte es más elevada. Entonces, para saber la posición exacta, vamos a contar desde aquí del anillo mágico hasta donde están los hilos, son 16 vueltas, con una diferencia de 9 puntos bajos. Vamos a poner ojos de seguridad de 8 milímetros, más sus respectivos seguros, que son estos. Ahora sacamos el hilo. Y lo que vamos a hacer es abrir el tejido. Giramos, 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 giramos. Ahora vamos a meter. Acomodamos aquí a este otro lado bien. Así. Y lo vamos a poner el seguro. Vamos a quemar la punta para asegurar mejor. Apretamos hasta que enfríe. Y listo. Así nos va a quedar. Ahora vamos a poner el otro ojo de la misma forma. Ahora ya tenemos los dos ojitos puestos y nos van a quedar de esta forma. Vamos a tejer la vuelta 29, haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 30 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Rellenamos, vamos a rellenar bien. Ya, la vuelta 31 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 32 haremos disminución en todos los puntos. En total tendremos 6 puntos bajos. Dejamos hilo para cerrar. No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter los hilos con los que vamos a bordar. Esto lo dejamos ahí. Si es que necesitan un poco más de relleno, pueden rellenar. Ahora vamos a tejer el cuerpo y haremos 6 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Haremos un aumento en la segunda cadena. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3.
vamos a hacer en esta última cadena 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. A este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Terminamos con un aumento. Ponemos el marcador aquí al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. La vuelta 2 empezamos con 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Haremos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y cuarto aumento. ¿Listo? Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Primer aumento. Y aquí donde está el marcador, el segundo aumento. ¿Listo? Ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 22 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos 1. Listo, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí donde está el marcador vamos a hacer un aumento. Así. Ponemos el marcador al mismo lugar, aquí al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos. Así nos va a ir quedando. Vamos a hacer la vuelta 4 y vamos a tejer en la hebra de atrás. Ahí. Haremos los 28 puntos bajos en la hebra de atrás. Haremos la vuelta 5 y vamos a tejer los 28 puntos bajos tomando las 2 hebras. Ahí. El marcador tiene que mantenerse en el mismo lugar en cada vuelta del tejido. Listo, así nos va a salir. Como pueden ver, no está a la mitad del tejido. Para que esté centrado, lo que vamos a hacer es hacer un punto bajo y recorremos el marcador un punto. Sacamos el marcador. Listo. Ahora vamos a iniciar desde aquí las vueltas. Seguimos con la vuelta 6. Haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Aquí donde está el marcador sería el punto 7. Ponemos el marcador al mismo lugar. Como pueden ver, este paso lo hago siempre. Sacar el marcador, hacer un punto bajo y volver a poner el marcador. Esto es para que las disminuciones y aumentos nos queden en el mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 21 puntos bajos. Centramos el tejido en la anterior vuelta para que las disminuciones nos queden adelante. Ahora vamos a hacer la vuelta 7 y empezamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya hicimos las 5 disminuciones seguidas, lo vamos a hacer un poco ajustados. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador es el punto 6. Sacamos el marcador, hacemos el punto bajo y volvemos a poner al mismo lugar el marcador. En esta vuelta en total tendremos 16 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 8 y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la parte de adelante vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Igual lo vamos a hacer ajustados. 1, 2 y 3. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y volvemos a colocar el marcador. En esta vuelta en total tendremos 13 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 13 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 9 y 10. Antes de seguir avanzando más, vamos a rellenar. Así nos va a quedar. Ahora seguimos tejiendo. La vuelta 11 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un aumento. Haremos 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Terminamos con un punto bajo. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 15 puntos bajos. Ahora estos 15 puntos bajos vamos a hacer 8 vueltas, de la vuelta 12 a la vuelta 19. A medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. Rellenamos. Así. Otro poquito más. Ahora vamos a hacer la vuelta 20. Haremos un punto bajo y vamos a hacer un cambio de color a color perla. Ustedes pueden poner el color que a ustedes les guste. Ahora acomodamos y vamos a tejer los puntos restantes, que serían los 14 puntos. De paso estamos asegurando. Cortamos.
y seguimos tejiendo. En esta vuelta se mantienen los 15 puntos bajos. Haremos la vuelta 21 y tejemos esos 15 puntos bajos alrededor en color perla. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y vamos a hacer una cadenita. Cortamos. Listo. Listo, vamos a hacer 2 iguales. Unimos por la parte de atrás. Lo vamos a doblar de esta forma y donde hemos doblado vamos a poner marcador. Aquí. También. Así. Vamos a unir con una cadena. Agarramos el tejido, vamos a hacer la cadenita de seguro. Y sacamos el marcador. Listo. Ahí sacamos. Ahora vamos a hacer una cadena. Y nos vamos a la otra pierna, a la pierna izquierda. Sacamos el marcador de la misma forma. Y vamos a hacer un punto bajo. Listo. Vamos a poner el marcador aquí donde hemos hecho el punto bajo. Desde aquí vamos a hacer la vuelta 22. Alrededor de la pierna izquierda vamos a hacer 15 puntos bajos. Aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4, 13, 14 y 15. ¿Listo? En esta cadena de unión vamos a hacer un aumento. Nos vamos a la otra pierna y haremos 15 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 14 y 15. ¿Listo? En esta cadena de unión por la parte de atrás vamos a hacer un aumento. Y haremos un punto bajo aquí donde está el marcador. ¿Listo? Ponemos el marcador aquí en el punto bajo. En esta vuelta en total tendremos 34 puntos bajos. Cada pierna tiene 15 puntos bajos y en la cadena de unión hicimos un aumento adelante y otro atrás. En total 34. Ahora vamos a hacer la vuelta 23. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 40 puntos bajos. Ahora, estos 40 puntos bajos vamos a hacer 5 vueltas, de la vuelta 24 a la vuelta 28. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. La vuelta 29 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. Vamos a hacer un cambio de color al color beige.
Ahí acomodamos, ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 34 puntos bajos. Ahora vamos a tejer en la hebra de atrás los 34 puntos bajos. Ahí. De paso aseguramos estas dos hebras. Cortamos, jalamos un poquito y cortamos. ¿Listo? Seguimos tejiendo los puntos que nos faltan. Esta es la vuelta 30. Vamos a hacer 3 vueltas de 34 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 31 a la vuelta 33. La vuelta 34 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 28 puntos. La vuelta 35 y 36. La vuelta 37 haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Una disminución. Vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Ahora el cuerpo lo dejamos a un lado y vamos a hacer las manos. Vamos a hacer las manos y haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 4 haremos los 15 puntos bajos alrededor. La vuelta 5 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos sin cerrar en un solo punto. 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora vamos a cerrar. Así. Ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9 y aquí donde está el marcador sería el punto 10. Ponemos el marcador al mismo lugar. Ahora, esta parte donde hicimos los puntos altos, empujamos hacia afuera y se formó el dedito. La vuelta 6 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3,
4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer esos 10 puntos bajos alrededor. La vuelta 9 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Haremos un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Vamos a rellenar la manito. Así. Ahí. Vamos a hacer 8 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 10 a la vuelta 17. Vamos a rellenar poco a poco. Listo, aquí ya hice las 8 vueltas y corté el hilo. Vamos a hacer 2 iguales, tienen relleno. Ahora lo que vamos a hacer es unir con el cuerpo. Para unir con el cuerpo lo que nos fijamos es esto. Doblamos de la mitad y el tejido tiene que estar aquí, al medio. Una vez que esté al medio, vamos a unir los bracitos. Como pueden ver, las terminaciones van a un lado. Este otro igual. Vamos a hacer la unión y esta va a ser la vuelta 38. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Unimos con el primer brazo, que es este, el dedo hacia adelante y la terminación hacia atrás. Vamos a unir con 5 puntos bajos. Nos fijamos bien. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? De esta forma nos va a ir quedando. La parte de adelante vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Unimos el otro brazo. Acomodamos el dedo hacia adelante y vamos a unir con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 39 y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí en el brazo vamos a hacer 8 puntos bajos, los restantes de los 12 puntos bajos de todo el brazo. Contamos 1, 2, 3, 7, 8. Ahora aquí en la parte de adelante vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. En este otro brazo vamos a hacer 8 puntos bajos, los restantes de los 12 puntos.
1, 2, 3, 6, 7 y 8. ¿Listo? Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 40. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Rellenamos. Así. La vuelta 41 haremos 2 puntos bajos. 1, 2. Una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. No se olviden de eso. En la vuelta 42 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora vamos a utilizar un alambre inoxidable de 32 centímetros. Lo que vamos a hacer es doblar de la mitad, así. Y también a este otro lado. De esta forma. Y vamos a meter a los brazos hasta aquí. Lo mismo al otro lado. Hasta aquí tiene que entrar el alambre. ¿Listo? Los dos ya lo pusimos bien. Ahora, este restante nos va a servir para el cuello. Así, envolvemos. Doblamos las puntitas bien. Así. Esta otra puntita igual. Así. Y listo. Acomodamos bien y ya lo tenemos ahí. Vamos a rellenar antes de seguir avanzando. Ya una vez que hemos rellenado, vamos a hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 43 a la vuelta 45. Ahora vamos a poner relleno, el alambre inoxidable al medio. Así. Hasta aquí vamos a hacer la primera parte del hilo. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en la segunda parte del hilo.